minutos. Esta será la última clase de laboratorio del semestre, aunque van a tener que elaborar un pequeño reporte para la semana entrante y transmitirlo vía correo electrónico, de forma tal de que completemos las 8 entregas del semestre. Pero actividad propiamente dicha, una clase, esta será la última clase de laboratorio de este semestre. El jueves los veo en teoría. Nuestra referencia de siempre. Esta semana tenemos el tema de exploración. En esta clase voy a tratar de abarcar varios tópicos que complementan la tarea de laboratorio. Tomando del texto de laboratorio, comienzo aquí este tema de exploración y muestreo leyendo unos párrafos del texto de laboratorio que me parecen interesantes. Antes de definir el plan de exploración para un proyecto, es importante citar las actividades preliminares que configuran una oferta profesional para una investigación geotécnica. O sea, aquí trato de explicar lo que hace un ingeniero de suelos geotécnico cuando un cliente, un amigo, una empresa lo llama para que presente una oferta para hacer un estudio para un urbanismo, un parque industrial, un edificio, una casa, en fin, un estudio de suelos. Lo primero que hace ese ingeniero, en este caso, pues, el ingeniero geotécnico, es una visita al sitio donde se efectuará la investigación para recopilar datos vitales de la parcela y su entorno. Yo no hago un estudio de suelo sin visitar previamente el sitio. Es más, no hago una oferta sin visitar previamente el sitio. No solamente por razones logísticas de operación, de equipos de perforación, lo que se requiera, sino para averiguar algo acerca de accidentes topográficos cercanos a la parcela, en la parcela, o que tengan incidencia en la parcela, vertientes, taludes, edificaciones aledañas y su tipo de fundación, información de exploraciones geotécnicas de lugares cercanos, entrevistas a habitantes del lugar. Tratamos en lo posible de efectuar una evaluación geológica superficial y con la información visual y recopilada del sitio planificamos los trabajos de exploración y muestreo. O sea, el ingeniero geotécnico comienza a trabajar antes de presentar su oferta. Lo que estoy hablando es muy importante. Pongamos, estos factores son muy importantes. Adicionalmente, accedemos a recursos como Google Earth. Esto es fundamental en cualquier ingeniero. Fotos estereoscópicas de diferentes fichas y misiones aéreas que pueden también ser relevantes acerca de lo que es o fue la parcela con anterioridad. Información geológica y sísmica regional y consultas profesionales geotécnicos sobre la posibilidad de estudios aledaños. Fíjense todo lo que hemos hecho y todavía no hemos presentado una oferta. Cuando uno va a un sitio donde no hay nada para allá, ni para acá, ni para acá, y quieren un estudio aquí, y uno va al pueblito más cercano y comenta, mira, yo estoy aquí en esta zona donde van a construir un parque industrial. Entonces el portero del sitio, del bar, le dice a uno, ah, sí, eso es en la Ciénaga. Me acaba de dar un dato importantísimo. Ese terreno fue rellenado arriba de una ciénaga. Agua y monte y culebra. No sé si ustedes se dan cuenta de la importancia de estas cosas,
quizás la información más importante no viene de la exploración, el muestreo, la visual panorámica, sino de un comentario de un peón que estaba coincidencialmente allí en ese bar donde nos fuimos a tomar unas birrias. De allí la importancia de todo esto. O de repente vamos a la parcela, y eso ocurre mucho, vamos a la parcela y nos encontramos, si vamos a hacer una vista panorámica, nos encontramos más o menos zonas montañosas, aquí está una vía y hacia acá está la parcela y más o menos se encuentra esto. Aquí hay una parcela, aquí hay otra parcela y aquí hay otra parcela. Esto es lo que ustedes observan en la parcela, un talud y una serie de una casa de repente aquí, otra casa de repente aquí, y preguntan a los vecinos y observan si tienen estudio, cómo está fundado. Ah, no, esto está sobre fundaciones superficiales, fundaciones superficiales, fundaciones superficiales, fundaciones superficiales. Le dan a uno el estudio de suelo, las perforaciones que habían allí. Y resulta que cuando uno se para por aquí, empieza a observar el sitio y observa esto. Esto implica una vertiente que fue probablemente rellenada y este perfil probablemente sea así, y aquí arriba está todo esto rellenado donde yo voy a hacer el estudio de suelo. Estas dos viviendas no tenían problema, pero esta que está aquí por la vertiente va a tener problemas si yo me fundo directamente en el sitio porque está sobre un relleno. Eso es observación visual, que a veces no es sencillo, topográfica, que hay que hacer. En fin, esa visita al sitio es muy importante antes de presentar una oferta, en donde uno le diga al dueño del proyecto para el cual uno va a hacer el estudio lo que debe hacer. Debemos tener planos topográficos recientes que incluyan la topografía actual y, si es posible, la modificada. Yo, por ejemplo, tengo en mi poder desde hace muchos años toda la topografía original de La Lagunita, la organización La Lagunita, cuando era la hacienda La Lagunita. Y eso fue topográficamente todo modificado, movimientos de tierra para hacer el parcelamiento, los campos de golf, todo lo que fuere. Y tenía también la topografía modificada. Y yo lo que hacía era ubicar el sitio en el plano, en un plano sin modificar y en el plano modificado, y sobreponiendo las curvas de nivel y la topografía que había en ese sitio antes de la modificación topográfica. Podía decir si en esa parcela el material era relleno, hasta qué profundidad, porque tenía esta topografía y esta topografía. A veces había un corte y no había problema. Uno va acumulando información en su oficina. Esos planos de la topografía original de la hacienda de La Lagunita los tengo todavía en el laboratorio de suelos. Algún día quizás pueda enseñárselos. Y me los tomé porque estaban prácticamente tirados en la oficina de ventas, y le dije a la persona que estaba encargada de eso si podría llevarme esos planos. Y me dijo, no, ingeniero, lléveselo, eso no lo vamos a usar. Ustedes no tienen idea de la cantidad de estudios de suelo que yo hice en La Lagunita, y antes de hacer nada ya sabía lo que me iba a encontrar. Era increíble. Y fachadas de edificaciones y cualquier otra información disponible del proyecto, si existe información estructural de cargas transmitidas y de la forma de planta de fundación existente,
o si hay sótanos, o si van a haber muros de contención. Toda esa información la solicitamos si acaso el dueño de la parcela la tiene. Y sigo trabajando y no he presentado la oferta. La información señalada en los puntos 1 al 3 anterior es evaluada por ingenieros técnicos. Tiene quien define, de acuerdo a la extensión y magnitud de cargas estimadas que serán transmitidas al subsuelo, el tipo de exploración que permitirá obtener la información necesaria para analizar la capacidad portante de soporte del subsuelo, obtener parámetros de diseño para posibles obras de contención y, algunos casos, en proyectos de extensión urbanística, poder efectuar recomendaciones para el ordenamiento del proyecto original. Donde es la mejor zona para viviendas por la vialidad, en donde va a podemos evaluar con toda esa información. Completados los pasos anteriores, el ingeniero técnico procede a la elaboración de una oferta de trabajo. Me cansé. No he hecho la oferta y en este momento es que comienzo a hacer la oferta para el estudio de suelo. Y está basada fundamentalmente en esa experiencia acumulada. Que como un médico le dan una garantía al que manda a hacer el estudio de que el médico está y recomendando lo correcto para su estudio. Por eso lamentamos mucho que en algunas situaciones el ingeniero o el gerente que está administrando, dando una, dos o tres ofertas diferentes. No está tomando en consideración. No, le recomienden o solicite información acerca de un médico porque tiene un dolor de barriga. A casarse el médico, le dice que tiene que hacer este examen y su costo. Y usted diga, no, momentico, déjame ir a otro médico. Se va y consulta a otro médico. No le tenía que pagar primero, entonces se empieza a arrepentir y regresa hacia casa el primero. No, esto no es venta de arepas, ni manzanas, ni uvas, ni nada por el estilo. Es profesional, es ético solamente pedir una oferta al médico de confianza, porque el médico fue recomendado por una serie de amigos. No debe ser comparado a su opinión médica, porque se establece con el cliente una relación de confianza, independientemente del costo. Yo, afortunadamente, durante mi vida profesional, pude acumular clientes que me llamaban, me pedían un estudio y yo les decía, bueno, déjeme preparar la oferta, y me decían, no te preocupes, haz el estudio y después nos dice cuánto cuesta. Nosotros tenemos fe ciega en lo que tú haces. Estos eran mis mejores clientes. Yo era su médico bajo el punto de vista geotécnico. Ellos no les importaba, ellos sabían que yo les iba a cobrar lo que debía cobrar y que iba a hacer lo que debía hacer. La oferta económica incluye eventualmente, esencialmente, tres tipos de partidas. Las partidas que se relacionan con los trabajos de exploración, otras partidas que se relacionan con las actividades de laboratorio y otra partida con el procesamiento de las actividades de campo y todo lo relaciones a análisis, obtención de parámetros geotécnicos, diseño y recomendaciones. Estos son tres grupos de partidas. Dependiendo de la extensión y objetivo del trabajo y el carácter preliminar o definitivo de la información, la exploración puede ser geofísica, mediante perforaciones amáticas, mediante calicatas, combinación de las anteriores
superiores, etcétera, 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 etcétera. Lo más importante es lo que les decía anteriormente. Debemos mantener la ética profesional, no solamente cuando solicitamos un proyecto geotécnico o un estudio geotécnico, sino cuando solicitamos un proyecto estructural o hidráulico o hidrológico, lo que fuere. No podemos comparar ofertas entre esos profesionales. Equivale, es completamente fuera de toda ética. Lamentablemente se ha hecho uso y costumbre, y eso provino de una costumbre que establecieron en PDVSA. Pero bien, me quedo callado. Seguimos. Fotografías aéreas, pares estereoscópicos. Esto es una fotografía aérea. Normalmente hay un par. Ustedes coloquen el par estereoscópico uno al lado del otro y pueden observar cómo el relieve pues aflora del plano, y pueden ver la topografía en 3 dimensiones. Y pueden ver qué es lo que sucede aquí para una época, para una misión aérea que tomó una serie de fotografías en el sitio, y compararlas con fotografías aéreas de una misión posterior, de 2 misiones, ver las modificaciones que han habido. Todo el Valle de Caracas y las zonas aledañas al valle, montañas y cosas de esas, han sido modificadas topográficamente, movimientos de tierra, etcétera, etcétera. Y existen las fotografías o pares de fotografías aéreas que permiten visualizar, ¿verdad?, en 3 dimensiones, estereoscópicamente hablando, con un estereoscopio, que es un equipo muy sencillo de lentes, y aprendiendo a usarlos, ustedes resaltan el relieve como si estuviesen viendo una maqueta con deformación vertical. Son muy importantes. Yo particularmente, esto los vendía Cartografía Nacional. Uno podía ir allí y comprar algunos, pero yo usaba, hasta los últimos que usé, Roberto Centeno tiene, por cierto, debe estar bien viejito, tenía ya problemas. El profesor Centeno, extraordinario profesional y muy amigo, y él tenía digitalizado en computadora pares estereoscópicos, no solamente de toda Caracas, sino de toda Venezuela. La otra persona que había acumulado y ha acumulado mucha información de esta naturaleza es el ingeniero geólogo Daniel Salcedo, cual también me ha prestado su ayuda en el momento que lo he necesitado. Cuando uno va a hacer un proyecto, tenemos la planta que nos mandan de la topografía modificada. Y podemos observar cómo aquí quizás hubo un corte, y este es un perfil muy 45 grados, pues conformado, o sea que aquí hubo una modificación topográfica donde empezaban a hacer esta edificación. Esa edificación iba a estar aquí adelante. Todo esto que está aquí en los parios estereoscópicos parece una oquedad, y hoy en día está lleno de material, un relleno. Y pensaban hacer unos cortes y meter unos anclajes que no sé dónde lo iban a anclar para mantener esta pequeña elevación que estaba aquí atrás. Adicionalmente, la topografía indicaba que todo esto era un talud. Tienen aquí un talud de esta naturaleza. Déjenme pintorearles algo. Si hacemos un corte aquí, ese talud, viéndolo pues en este sentido, tenemos entonces el talud, y había lo que llamamos nosotros una barriga en la parte aquí de la parcela, lo que indicaba esta barriga que este material posiblemente estaba en movimiento geológicamente hablando, y esto era la edificación que pensaban colocar allí. Cuando a mí me dieron toda la información para presentar esa oferta, he aquí mi respuesta.
La topografía actual es insuficiente para efectuar un estudio adecuado. Requiere de un reconocimiento geológico detallado superficial. Evaluar y diseño de estructuras de contención. Una zanja norte-sur en ese caso. Perforaciones de 6 a 7 metros a rotación BX en la roca para ver si había fallamiento en la roca, un equipo. Cortes locales a máquina en taludes circundantes. Todavía no he presentado oferta y no presenté oferta. Porque esta gente me llamó un mes de noviembre y querían la oferta en el mes de diciembre. Y les pasé esto en el mes de diciembre y querían que el estudio estuviera hecho en un mes. Y le dije, esto no se tarda menos de 4 meses. Y le hablé en aquel entonces de un precio bastante considerable para el momento. Por supuesto, no hice el estudio. Era un desastre aquello. Equipos de perforación. Equipos que yo tenía, camión y el equipo que bajábamos el camión sobre unos patines, por supuesto winche, y por supuesto por aquí tendríamos la tubería de perforación. Estos son equipos que permitían exploración a rotación y exploración mediante Inca de un muestrador. Aquí tienen información, por ejemplo, de Google Earth, que a veces es necesaria para visualizar una parcela, un parcelamiento y ver qué debemos hacer. La información de Google Earth es muy importante, sobre todo cuando tenemos vertientes que podrían afectar el parcelamiento. Esto es plano, topografía plana. Aquí pensaban construir unos edificios y hacer estudios. Esto es en la zona de Guatire. Por supuesto, todo esto era un material muy blando, pero Google ayudó notablemente a la interpretación de la topográficamente y lo que podríamos encontrar allí. Son los recursos. Oferta convencional para estudios y parcelas de viviendas y edificios. Es lo que ustedes reciben normalmente cuando se hace una oferta convencional. Tenemos unas partidas que son de exploración, donde se transporta el equipo, etcétera, etcétera, la cantidad de metros de exploración, y después tienen unas partidas referentes a los ensayos propiamente dicho de laboratorio, estimados según los metros de perforación. Generalmente, suministro de agua, análisis visual de muestras y humedades son iguales a los metros de perforación. Bueno, una partida yo la cobro como un SG, suma global, una suma global por el monto de todo lo que se refiere a supervisión de trabajo de campo y laboratorio, análisis, resultados, preparación de informe final, suelos, análisis, cálculos, recomendaciones para fundaciones. Fíjense que es sencillo el presupuesto y todo lo que tuve que hacer preliminarmente para eso. Por supuesto, hay anotaciones adicionales. Yo, por ejemplo, yo no efectuaba un estudio si no recibía directamente del monto total el 50% de anticipo. No necesitaba que me mandaran una carta aprobando sencillamente si me depositaban en el banco el anticipo. Yo daba eso por aprobado y procedía entonces a hacer el estudio. Se pone el tiempo de ejecución del estudio. En fin, todas las partes que puede contener un pequeño presupuesto de un estudio pequeño de suelos. Gracias, Ana Lucía. Honorarios profesionales. ¿Cómo calculamos esta partida? Se calcula en base a honorarios profesionales de los profesionales que trabajan para ti y, por supuesto, los honorarios tuyos. Esto es lo que yo usaba. Año 2018 todavía tenía esto, en donde sencillamente podía calcular la tarifa por hora
de acuerdo a toda la caracterización de tarifa horaria, costo por nómina, sueldo por directo mensual, todo esto tomado de un manual del Colegio de Ingenieros. Entonces, en base al salario mínimo de aquel entonces, a la experiencia que podría tener uno como ingeniero o al ingeniero que estuviera evaluando, yo te calculaba un mínimo y un máximo, y entre esos dos valores a veces tomaba el promedio de los dos. ¿De dónde venía el mínimo y el máximo? Venía de esta variación, 50%, 60% del salario directo mensual y quizás algún otro índice. Esto está todo desglosado, por supuesto, en una hoja de cálculo. Yo simplemente introducía la data principal y automáticamente tenía el costo. Era en bolívares, por supuesto. Hoy en día, pues, lo tengo también en dólares. O su equivalente en dólares, y obligo al que me va a pagar a que mantenga eso, sea el tiempo que sea. Oferta especial. Esperemos a ver si pasa. Ok. Fíjense, en este caso, atendiendo su solicitud referente a evaluación de una alternativa. Esto era para una alternativa precisamente de tierra reforzada y cosas por el estilo. Entonces, es una oferta especial, elaborada, en donde básicamente son costos horas hombres, porque es una consulta y un proyecto sin intervención personal en la parte de exploración, una cosa donde tiene uno que ofertar algo de una forma diferente, o sea, hay diferentes ofertas a la convencional para un estudio de salud. Aquí están todas las partes correspondientes, todas las secciones del muro fundado sobre el suelo, el talud inferior, o sea, son cosas que ya es la oferta profesional y el costo de esa oferta profesional y lo que uno debe hacer en un momento determinado. Fíjense que ha presentado prácticamente la primera un rechazo a un estudio, la segunda una oferta convencional para pequeños estudios de suelo y esta tercera todo un planteamiento para intervenir con una oferta o hacer un trabajo planteando una alternativa. En este caso era una alternativa de muro de tierra reforzada. Estoy tratando de llevarlos a ustedes para que entiendan un poquito lo que es el ejercicio profesional. Durante el proceso de exploración debemos obtener la información sobre la existencia o no de agua subterránea. Eso es algo muy importante. Estática o en escorrimiento. El nivel freático para la fecha de exploración y estimación de una posible variación en el año. Muy importante. Si ustedes tienen un edificio que van a fundar aquí y el nivel freático está aquí, tienen que tomar las previsiones para que no se establezca una presión hidrostática sobre el edificio, una succión también va a ser de igual magnitud debajo del edificio, o tomar en cuenta eso para el diseño estructural de sótanos, por supuesto, y todo lo que va aquí adentro, y por supuesto la contención lateral. Ya hemos visto que los esfuerzos verticales también varían, efectivos y totales, pero el empuje propiamente sobre esto, el agua es determinante. Podemos tener en el estudio muestras perturbadas, todo depende de lo que haya aquí abajo. Podemos tener normalmente, hacemos exploraciones a máquina, a profundidades requeridas por la estructura. Ya ustedes vieron que la incidencia que tiene cuando veía mecánica de suelos 1 al final del semestre,
como una carga de una fundación, nosotros estimamos esa carga y vemos cómo se distribuyen los esfuerzos de esa carga con la profundidad. Ahí tenemos una manera para estimar hasta qué profundidad podemos llevar las perforaciones en donde el suelo vaya a ser afectado por esa zapata o esas fundaciones. O sea, no es que sacamos debajo de la manga 10 metros de perforación o 20 metros de perforación o 15 metros de perforación. Estos números vienen de estimados según la carga que va a tener el edificio en la fundación más cargada, su influencia, cómo se transmite esa carga en la profundidad. O la otra alternativa es que tengamos estudios en ese sitio y ya sepamos anticipadamente más o menos con qué nos vamos a encontrar y a qué profundidad debemos llevar la exploración. Ahora, no es lo mismo un estudio de suelos hecho para una pequeña vivienda en este terreno donde la exploración a lo mejor fue de caricata, una pequeña perforación de 5 o 6 metros, si en ese mismo sitio van a tumbar la vivienda y construir un edificio de 20 pisos. Este estudio para esto no sirve. Tenemos que hacer un nuevo estudio porque la transmisión de los esfuerzos de esta edificación va a llegar mucho más profunda que la de esta vivienda. Y el efecto de las cargas va a llegar muchísimo más profundo. Materiales para que se lo lean. Yo estoy hablando un poco en términos generales. En el texto encuentran más o menos profundidades a las cuales deben hacer los estudios dependiendo de qué tipo de edificación van a tener. Me refería a esta parte, edificaciones de esta naturaleza, en donde podrían hacer estos diagramas. Después tienen muros, a qué profundidad voy a hacer esta exploración, terraplenes, presas, en fin, todas estas cosas, tuberías enterradas. Para todo esto hay estudios de suelos y tenemos que ver hasta qué profundidad, hacer estimados de profundidad de exploración. Durante la obtención de muestras de suelo, al hincar el muestrador lo que llamamos una cucharada partida, es una tubería que acoplamos a una barra y mediante cargas en el suelo y la muestra me queda aquí adentro atrapada. Esa tubería, la tubería está dividida en dos biseladas. Tiene un biselamiento y podemos, cuando sacamos la tubería, sacar estas dos tapas que están con una rosca aquí y otra rosca aquí. Desenroscamos y podemos abrir la tubería en sus dos partes y nos va a quedar en una de ellas la muestra que quedó atrapada. Eso es lo que se llama una cuchara partida. Tiene dimensiones estandarizadas, etcétera, etcétera. La hinca de esa cuchara partida se hace utilizando un martillo de 140 libras para suministrar carga y se dejamos caer 30 pulgadas. Un martillo, una barra de perforación y abajo la cuchara partida. Este martillo 140 libras. Lo dejamos caer sobre un cabezal aquí arriba en la superficie, 12 pulgadas, energía de hinca. Carga por altura de caída es una energía. Adicionalmente, contamos entonces el número de golpes que se requiere para hincar, transmitidos a esto, para hincar en el suelo esto 12 pulgadas. Y normalmente contamos no 12, sino 18 pulgadas de hinca. Y lo hacemos en 3 partes.
18, 12, 12, 6, 6 y 6. Y calculamos, todo esto va a ser 12 pulgadas, es un pie. El último pie que hinquemos, que es este de aquí a aquí, este de aquí a aquí, va a ser entonces 12 pies. Y tenemos el valor de contabilizado de número de golpes que se requirió para meter esta parte y esta parte. 3 valores de n. Y sumamos los últimos 2 valores de golpes y eso nos va a dar un valor de n de hinca de la cuchara al final. Si tienen el muestrador, si este es el muestrador aquí abajo, van a tener un dispositivo aquí arriba. Esto es rotación y lavado. Mientras se avanza, posteriormente van a acoplar un martillo a un rotor manejado por un operador que va a agarrar esto, lo ala, sube y visualmente va a ver que en el sitio donde está quitando esto, donde va a recibir el impacto la barra, de aquí a aquí tenga la altura de caída y esto tenga el peso de 140 libras. Va a aplicar secuencialmente golpes tensando el mecate y aliviándolo para que el martillo caiga hasta que esto penetre completamente en el material. Son aproximadamente unos 45 centímetros y toma el número de veces que tuvo que emplear esta acción, lo divide en 3 partes iguales. Aquí tienen un equipo para inyección de agua y lavado en una perforación. Durante la perforación, esta es la barra por allá adentro y se inyecta agua. El agua se devuelve por esta tubería, cae aquí y se recupera mediante un equipo de bombeo que absorbe esta agua y vuelve a inyectarla. Aquí tienen lo que les decía de la cuchara partida. Está estandarizada, tiene esta dimensión interna y esto se atornilla para que la parte biselada, que está picada en 2, quede sujeta y biselada. Todas las dimensiones están estandarizadas. Tiene una pelotilla aquí arriba con un hueco para que esto, cuando está en posición vertical, el agua acumulada en la barra no presione la muestra que se acumula aquí y la expulse, sino que selle. Esto es como un sello ante la carga hidráulica sobre el muestrador donde está la muestra que hemos recuperado mediante martillo e inca. Si tiene una operación de inca, es el martillo, la cabeza de golpeo y por supuesto la barra que continúa hasta donde está el elemento en donde vamos a muestrear y vamos a hincar. Esto es lo que está indicando la forma en que la soga y un malamecate, que es un rotor, permita tensar la soga, elevarla y que la elevación sea observada por el operador, que sea la estandarizada para el ensayo. Él va a contar el número de golpes que requiere y a medida que esto va bajando, sencillamente va contabilizando en 3 partes el número de golpes requeridos para que esto
que está aquí abajo penetre en el suelo. Esta es la posición adecuada al número de vueltas de la madera del mecate cuando el rotor cuando sale por arriba y número de vueltas cuando sale por debajo. El uso aquí está indicado. Eso es lo que llamamos la prueba normal de penetración. Aquí tienen un acercamiento. El rotor que les decía, esta es precisamente de sisal, es un mecate de sisal, el número de vueltas. Esta es la parte que agarra el operador, esta que eleva, sube y baja el martillo para dejarlo caer a la altura deseada. Además del martillo que veíamos, que era un martillo de esta naturaleza, con una perforación en el medio, y por supuesto un par de argollas con una cadena donde se colocaba el mecate, y esto entraba en un elemento donde está entonces el cabezal. Y podríamos medir aquí la altura que debía caer. Bueno, existen estos martillos. Este es el que estoy hablando, que es lo que llama un martillo tipo donut. Este martillo es lo que llama un martillo de seguridad. Esto tiene el mismo peso que este martillo. Este elemento y este elemento, es todo el martillo, tienen el mismo peso que esta tubería, pero hay un elemento dentro de ella y los golpes van a recibirse aquí adentro y se van a elevar, por supuesto, por el mecate, por un mecate o por un mecate, y se van a dejar caer a una altura que equivalga a la altura de ensayo correspondiente para entonces hincar la barra y poder medir en la cuchara el avance. Aquí tienen un martillo tipo donut, un martillo de este tipo, y el mecate o la cadena adosada, la barra y el cabezal de carga. Observen cómo esta tubería aflora hasta aquí arriba. El operador eleva esto con el mecate, ayudado con a la mecate, el tambor ese que veíamos, y deja caer esto, la altura recomendada para el ensayo, y toma el número de golpes que requiere para una penetración. Esa es la prueba normal de penetración. Aquí tienen el equipo, la tubería, aquí tienen una rotación, aquí estamos extrayendo la tubería. Esto es para extraer simplemente un gancho, es una tubería que tiene esta forma y sencillamente colocamos esto aquí manualmente, agarramos esto y podemos mantener esto para que no se nos vaya durante la sacada de las tuberías. En la punta es donde va a estar, en la punta de esto es donde va a estar la cuchara partida, donde está la muestra que hemos tomado dándole golpes arriba a la barra. El valor de N varía según el operador, la configuración del equipo en superficie, el tipo de martillo y su eficiencia como causas importantes. El valor de N, el número de golpes que se requiere para hincar esta sacamuestra en unos intervalos prefijados. Utilizamos en correlaciones, debe ser corregido según la eficiencia. El martillo de seguridad que mostraba en una lámina anterior, no este se asume que tiene una eficiencia en los golpes del 60%. Aproximadamente el 45% de eficiencia. Entonces, si utilizamos este martillo, debemos convertir el valor de N, el número de golpes obtenidos, a esta eficiencia del 60%.
porque este es el que aparece, todas las tablas que correlacionan la prueba con los tipos de suelo, viene relacionado con la eficiencia 60% del martillo de seguridad. Entonces tenemos varios factores: eficiencia, energía del tipo del martillo, presión efectiva de confinamiento, la profundidad de tomamos la muestra. Yo estoy tomando una muestra, supongamos que esto tiene un estrato, otro estrato, y aquí tengo en este estrato una profundidad. Yo tengo que calcular el diagrama de esfuerzos verticales, gamma, 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 por espesores, espesores y espesores. Los esfuerzos verticales se van acumulando con la profundidad. Y si tengo un nivel freático, tengo que calcular los esfuerzos efectivos. Mecánica de suelos 1. Y esfuerzos efectivos va a ser los esfuerzos totales menos la presión de poros que genera ese nivel freático, que tendría entonces que dibujar el diagrama de presiones de poro. Y esto menos esto me da los esfuerzos efectivos. Tengo que calcular los esfuerzos efectivos a todas las profundidades. Si esto mide 1 metro, esto mide 1 metro, esto mide 1 metro, será 1 por gamma aquí. Lo que llevo más este otro grama, 1 por gamma será esto. Varía la inclinación porque gamma puede variar. Todo lo que llevaba anteriormente más 1 por gamma, tenemos este pedacito. Este es el esfuerzo vertical total. Si tengo agua, tengo que restarle la presión de poros aquí. Sería 1, 2 por gamma del agua, porque son 2 metros. Fíjense que el diagrama del agua es uniforme. Correcciones que hacemos a la prueba. Una corrección que hacemos es la que llamamos corrección por confinamiento de la muestra. Hay varias correcciones o varias fórmulas. Esta es la más usual actualmente. Utilizar esta corrección para valores menores a 1.6 unidades en toneladas por pie cuadrado. Si utilizamos otras unidades que no sean estas dos, tenemos que transformar la ecuación, porque este 1 está representado en toneladas por pie cuadrado o kilogramos por centímetro cuadrado. Es más o menos, aproximadamente son iguales. La presión vertical es el esfuerzo efectivo a diferentes profundidades. Aquí tienen diferentes planteamientos, pero nosotros vamos a utilizar este que está aquí. Para ciertos valores por encima de un valor, el valor de la corrección da superior a la unidad, a 1. Entonces vamos a hacer correcciones, o sea, incrementar los valores de n, lo vamos a incrementar por eficiencia y también por profundidad de sondeo. Pero si en una perforación tenemos varios estratos, y este estrato es arenoso y este es cohesivo, este es arenoso. El material cohesivo no lleva corrección por profundidad. Se utiliza para calcular, por supuesto, los esfuerzos totales o los esfuerzos efectivos, si hay nivel freático. Pero no hay correcciones por profundidad a los valores de n medidos con eficiencia 60%, ya convertidos a eficiencia
60%. Aquí tienen porque tenemos que corregir ese valor de N por profundidad. Esta es una exploración hecha cuando este nivel de terreno estaba aquí arriba. Esta parte del terreno fue excavada. Se hizo otra perforación al lado de lo que habíamos hecho anteriormente y dio estas diferencias. Lo que quiere decir que la profundidad Z de exploración afecta el valor de N. Y de allí esa corrección por profundidad, pero solamente en materiales granulares, no afecta materiales cohesivos. Esta es otra corrección. Corrección por longitud de barra hasta los 10 metros de profundidad aproximadamente. O más que 10 metros de longitud de la barra de perforación. Si yo estoy haciendo una exploración, esta es la sacamuestra y está adosado a una barra hasta 10 metros de perforación. El golpeteo sobre la barra, hay un reflejo de la onda que evita el avance adecuado de la barra. Esa profundidad de exploración, que puede ser esta, cualquiera de estas que estemos viendo, tenemos entonces corrección por barras que tengan una longitud menor a 13,33 pies. Hacemos correcciones y este valor tenemos que colocarlo en pies. Si las medidas que tenemos son en metros o centímetros, tenemos que hacer la conversión a pies para utilizar esta corrección. La curva de corrección es más o menos esta que tengo dibujada aquí. Ella sobresale porque calculamos que de aquí hasta aquí son los 33 pies de longitud. Aflora en la superficie de la barra. Es un rebote elástico de la onda. Y hay que hacer una corrección a la medida. Hay casos en que sacamuestra que veíamos la cuchara partida, lo colocamos, encapsulamos algo donde lleva la muestra y hay un pequeño sobreancho, o puede ser que no lleve sobreancho interno a la tubería. Generalmente no usamos esto. No hacemos correcciones por eso. La variación en los diámetros de perforación también. No es lo mismo una perforación que hagamos que tenga 2,5 pulgadas de diámetro que una perforación que tenga 4 o más pulgadas de diámetro. Porque la cuchara, al colocarse aquí e hincarla para sacar una muestra que está aquí, va a haber un desplazamiento de material en este sobreancho que no ocurre cuando estamos aquí. Entonces, dependiendo de la dimensión de la perforación, del diámetro de la perforación, entonces tenemos corrección. Tampoco lo vamos a hacer, pero sepan que se hacen correcciones en caso de necesidad. Otra corrección que aparece es por contenido de finos. Esa corrección se hace solamente para análisis sísmico. Materiales finos y granulares. No la van a hacer porque no vamos a trabajar con eso. Pero dejo entonces las diferentes correcciones que pueden tomarse el lugar. La primera corrección, una corrección por eficiencia del valor de N de campo. Según la eficiencia del martillo, o se hace siempre. Si el martillo es de eficiencia 45%, debemos llevarla a un N
60, que es eficiencia 60%. La segunda corrección que tienen aquí es ese valor de N60. Podemos tener una corrección C-N, que como veíamos anteriormente, C-N se refiere a básicamente que C-R, C-N se refiere a profundidad de sondeo. Esa corrección la hacemos solamente para materiales granulares a las profundidades que se encuentren. Encontramos el valor en 1.6. Si efectuamos otro tipo de correcciones, además de esta que está aquí, esta corrección por longitud de barra y otras correcciones al valor de N, entonces tenemos asterisco 60. Si a ese valor corregido le aplicamos la corrección esta que está aquí, porque no se la habíamos aplicado, tendríamos bar asterisco 1.60. Esto es una secuencia donde el valor n asterisco 1.60 es el valor normalizado corregido de la prueba normal de penetración, Standard Penetration Test. Existen muchas correlaciones con el valor de n igual a 1.60, asterisco 1.60, para diferentes parámetros del suelo que utilizamos en mecánica de suelos. Esta prueba nos da muchos valores de otros parámetros por correlaciones existentes, estadísticamente muy avanzados, para estimar capacidad portante, resistencia del material, en fin, todas las cosas que necesitamos. Una de estas correlaciones que si tienen el valor de n, en este caso n, tienen que ponerle corregido. Este valor no debería aparecer aquí, el valor n corregido. Entonces está correlacionado sobre todo cuando no corregimos solamente por eficiencia, no por profundidad, estamos en materiales cohesivos. Existe una correlación del número de golpes que tenemos que hacer para hincar la cuchara, hincarla en el material a través de la barra y los golpes arriba, hincar la cuchara para que penetre la muestra. Este número de golpes nos da aproximadamente la resistencia última del material. Recuerden que C-1, resistencia al corte, es igual a Q última entre 2. Tendríamos la resistencia al corte con esta correlación entre los valores de N y, por supuesto, la resistencia última. Podemos obtener la resistencia al corte en materiales cohesivos. No hacemos correcciones por profundidad al valor de N. N60 nada más se hace corrección por eficiencia del martillo. Por otra parte tenemos correlaciones de N, en caso si es 1.60. Está corregido por eficiencia y por profundidad. Tenemos esa correlación con la densidad relativa del material o la consistencia relativa del material. Es un material granular, se hace corrección por profundidad al valor obtenido en campo. Tenemos N de campo y el corregido, que es la consistencia relativa o la densidad relativa, aquí las expresiones correspondientes. Los ensayos para obtener la densidad relativa existen. En estado suelto, sencillamente, es muy sencillo. Un molde, dejamos caer las partículas de forma más suelta posible. Tenemos el volumen, pesamos y tenemos la densidad
mínima. Para la densidad máxima, una mesa vibratoria o martillazo fuera del molde con una pesa arriba hasta lograr la máxima acumulación, densidad del material, peso entre el volumen, y tenemos la densidad máxima. Obtenida la densidad máxima, la densidad mínima, tienen densidad máxima y densidad mínima. Si tienen estimada la densidad relativa o consistencia relativa con el valor de n, pueden estimar con esta ecuación que está abajo, esta que está aquí abajo, pueden estimar el peso unitario, lo de la densidad en su estado natural, y todo esto en estado seco. Estas ecuaciones son válidas solamente para estado seco. Yo, por supuesto, tengo otras ecuaciones que utilizo para hacer estimaciones ya en materiales húmedos, pero no vienen al caso. Algunas correlaciones importantes adicionales. Nosotros tenemos que la densidad máxima seca contra la densidad mínima, y tenemos una correlación. Observen esta ecuación. Si nosotros tenemos la densidad mínima, que es fácil obtener, la máxima es más difícil, sencillamente la mínima la multiplican por 0.8 y tienen una estimación bastante adecuada, según esta recta que tenemos aquí, de la densidad máxima. Simplemente multiplicando la mínima por 0.08. ¿Por qué? Porque este ensayo es mucho más sencillo que este, que requiere mesa vibratoria, etcétera, etcétera. Mientras que este otro ensayo es sumamente sencillo. Un conito, caída mínima del material, densidad mínima. Podemos hacer una estimación de la densidad máxima. Si la densidad mínima la tenemos, simplemente tenemos densidad mínima entre 0.8, tenemos la densidad máxima según esa correlación. Otro aspecto importante. La gravedad específica, ustedes cuando veían relaciones de peso y volumen, la gravedad específica jugaba un papel muy importante en la solución de los diagramas de fases. Bueno, si no tenemos el ensayo, podemos hacer un estimado de gravedad específica. Observen que las gravedades específicas, que son el promedio de las partículas de una muestra de suelo, conformada por cuarzo, clorita, calcita, por todos los materiales, podemos estimar que es 2.70. Y a partir de eso, resolver o hacer estimaciones de las diferentes fases de una muestra correspondiente. Aquí tenemos otra tabla de valores de N, igual, N1.60 para materiales granulares, N60 nada más, N sin corrección. Estos son N de campo. Simplemente lo coloco para que tengan una idea más o menos como referencial. Cuando tenemos valores de N corregidos y su correlación con la densidad relativa, y valores de N sin corregir su correlación con la densidad relativa en materiales granulares. Normalmente esto es lo que usamos porque hacemos una corrección previa a la N de campo por profundidad, por eficiencia del martillo. Son las dos correcciones fundamentales. Y aquí tienen para materiales granulares una correlación para obtener la densidad relativa del material o estimar la densidad relativa del material para diferentes valores de N corregidos de la prueba. Aquí tenemos correlaciones, valores de modo de elasticidad y la relación de Poisson.
que también a veces son importantes. Yo coloco estas correlaciones siempre porque son importantes, porque aquí tenemos correlaciones con la prueba normal de penetración para materiales granulares. Para materiales cohesivos tendríamos que obtener C1 y teníamos por allí otra relación en donde obteníamos la resistencia última que dividida entre 2 me da esto que está aquí. Podemos tener entonces una estimación de termoelasticidad en materiales arcillosos. Fíjense cómo la prueba normal de penetración reviste gran importancia. Otras tablas en otras unidades viene siendo lo mismo. Planilla de registro de los datos de perforaciones incluye datos de campo, laboratorio y litología como columnas principales contra la profundidad. Esto es lo que se produce en un estudio del suelo. Una litología, una descripción de los diferentes estratos, la variación con la profundidad de los valores de la prueba normal de penetración. Aquí tienen la litología descrita. Por supuesto, resultados de laboratorio que eventualmente se colocan también en la planilla. Está el tipo de equipo, dónde está el nivel freático, si hay nivel freático, toda la información correspondiente. Esto es de cualquier estudio de suelo, ustedes van a ver este tipo de planillas. Informe y memoria de cálculos. Los informes se presentan normalmente al final memorias de cálculo. En lo personal, todos mis informes tienen memoria de todos los cálculos efectuados y descripción de todas sus partes. Cálculo de la capacidad de soporte del suelo para cimentaciones superficiales. En hojas de cálculo, por supuesto, reproducida. Capacidad portante de un piloto individual en sometido a carga axial a diferentes profundidades para la profundidad en estudio. Aquí está todo, incluyendo capacidad en la punta del pilote y capacidad por efecto frisionante en las caras del pilote del suelo que actúa sobre él y el que está en la punta. Capacidad lateral, capacidad por punta, capacidad admisible neta según factor de seguridad que tengamos que aplicar, asentamientos. Pero observen algo importante en mis memorias de cálculo. Yo no invento. He estudiado durante 2 semestres con el libro de Brajadas de mecánica de suelos. Van a ver fundaciones. Hay un libro de Brajadas que está referido aquí, que se refiere a fundaciones. Y todos los cálculos que yo hago tienen su referencia. Esto no lo hizo Hugo Pérez porque él es muy inteligente, quiere hacer, no, lo hizo basado en este texto. Eso le da seriedad a lo que estamos presentando. Topografía y planta estructural. Aquí tienen una edificación y la topografía. Es un estudio bastante reciente en Playa Grande. Topografía original, no está modificada, si hay un acceso. Y por supuesto, la ubicación de la edificación con los puntos de apoyo para poder estimar más o menos, según el número de pisos, las cargas que transmiten esos apoyos, la máxima. Planos de localización son muy importantes en los estudios. Aquí tienen ustedes Centro Comercial Paseo Las Mercedes. Más allá siguen y tienen entonces otras zonas. Aquí está lo que es el Tolón. Aquí estoy refiriéndome a un estudio que hice en esta parcela, donde se está construyendo actualmente un edificio, creo que ya está terminado, tiene como 4 sótanos. Entonces, el plano de localización es muy importante. Hay análisis, hay estudios que requieren análisis de estabilidad. Para eso utilizo un programa que es GeoSlop. Análisis de estabilidad, este planteamiento del problema
Por supuesto, los análisis de estabilidad le van a dar a uno unos contornos de falla y la posibilidad de falla de ese elemento. Ejemplos de adicionales en un contenido de un informe. Adicionales, tabulación de perfiles longitudinales. Cuando tengo unas perforaciones, normalmente establezco un perfil longitudinal para poder estimar la estratificación y los diferentes materiales con la profundidad donde va a estar edificada la obra. Perfil longitudinal referencial de muro superior, planta topográfica actual, planta, profundidades de roca, perfiles vertientes de roca, en fin, toda una serie de elementos que pueden estar en un informe como adicionales. Especificaciones. Mis informes lleva especificaciones para pilotes excavados, armados y vaciados en sitio. Especificaciones bajo el punto de vista estructural. Por supuesto, tienen cálculos. Cálculo de paso de espiral como refuerzo transversal, etcétera, 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 según el material. Un perfil geotécnico que les decía los diferentes estratos y las diferentes perforaciones. Esto, para que aparezca así, es la prueba normal de penetración obtenida en cada perforación y permite hacer correlaciones más o menos de los diferentes estratos y está toda la nomenclatura en el plano correspondiente. Aquí tienen la planta de estas perforaciones. Todas las perforaciones fueron referidas a este perfil, proyectadas en este perfil que era el que tenían anteriormente como perfil geotécnico para generalizar lo que sucede en esta parcela. Ejemplo, un estudio de suelo para un edificio especial. Varias de esas láminas estaban referidas a un estudio que hice en el año 2012 para un futuro edificio de ingeniería que se estaba proyectando para la Universidad Católica, ordenado por el decano de aquella época, el ingeniero José Ochoa. Me encargué de hacer el estudio, llevé mis equipos y este es el informe. Lo anexo a esta clase porque es interesante que ustedes tengan información acerca de las condiciones geotécnicas, porque ese terreno es el que está al frente de los edificios de laboratorio donde está el estacionamiento. Exploración, toda la parte de exploración. Aquí hay partes muy interesantes, explica un poco toda la parte de la prueba normal de penetración, que les sugiero que lo lean porque van a tener que hacer un trabajito de esto. Añadiéndole la parte de las correcciones correspondientes. Otro aspecto importante, por supuesto, aquí está todo descrito. No se encontró agua. Es interesante. Yo hice perforaciones hasta 25 metros y no se encontraron agua. Pero en los edificios de laboratorio, cuando se hizo en el año 68, los estudios que también los analicé, lo que le decía, información que uno busca para saber algo de lo que está haciendo, el nivel freático estaba a 4.5 metros. Esa fuente de agua se perdió, se desvaneció, ya no existe, entre otras causas porque colocamos un paraguas con toda la vialidad, pavimentaciones que existen en los alrededores que evitan que el agua se infiltre, y lo que quizás era un acuífero hoy en día no existe. Fue el agua de ese acuífero que venía de los alrededores y penetraba en el subsuelo. Yo no encontré agua hasta 25 metros de profundidad. Aquí tienen un resumen de la prueba normal de penetración versus profundidad y se ve la erraticidad de los valores porque este es un relleno de cortes que se hicieron en el esquisto, las partes de arriba, y rellenaron toda esa especie de zona que está al frente de los laboratorios. Por supuesto, se hicieron los ensayos
en el laboratorio de la Católica y yo pagué los ensayos a la Católica. Características del subsuelo, hay toda una descripción de lo que es el subsuelo en esa zona. A los que les gusta tener información de cómo se hacen las cosas, este es un informe de suelos. Análisis de resultados. Aquí tienen humedad natural versus profundidad, cómo variaban las humedades en las diferentes perforaciones. Y por supuesto, la descripción y el análisis de todas las cosas correspondientes a este estudio. Estimación de cargas. Se decidió pilote porque eso es un relleno. Y ese edificio pues tiene cierta magnitud. Y se hicieron los cálculos correspondientes, esas son las cargas admisibles por pilote, los diámetros recomendados, conclusiones y recomendaciones donde abarca todas las partes correspondientes a inclusive condiciones sísmicas, normas COENIN deben tomarse en cuenta. Una fotografía de Google Earth de la zona de estacionamiento, edificio de laboratorio. El perfil que ustedes veían estaba aquí, del suelo. Las perforaciones, pues, más o menos cercanas a esa línea. Esta es la casa del estudiante. Y, por supuesto, tienen el terreno. Y el edificio de laboratorios. Aquí tienen en planta el edificio de laboratorio, el perfil, y esta es una planta. Y el perfil, sencillamente, lo incluyo como anexo. Tienen toda la parte de memoria de cálculos efectuados. Cuando yo les digo a ustedes, hagan los cálculos ordenadamente, que se puede hacer un seguimiento paso por paso, donde explican cada cosa que van haciendo en los cálculos. Los ejercicios del libro de Braj Hadás. Les digo que sus notas de clase hagan este tipo de cosas. No lo estoy diciendo por decir. Una metodología importantísima. Aquí tienen toda la memoria de cálculo de ese estudio, ejemplos pues de cálculo. Aquí está el equipo que les decía que llevé yo a la universidad para hacer las perforaciones, imágenes que vieron quizás anteriormente. Aquí está el edificio laboratorio y aquí está el proceso de ejecución de las perforaciones. La oferta original que presenté es una oferta sencilla porque era un edificio. Las partidas, 176 metros de perforación, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos ensayos, generalmente, esto es una aproximación que podría tener pequeñas variaciones en el momento de concluir el estudio. Con los cálculos, la planilla efectúa los cálculos necesarios para obtener las correcciones parciales y definitivas en el 160. Actividad número 8. Reportar todos los valores de cada corrección contra la profundidad. Tienen que efectuar esto, pero sin corrección por fino. No utilicen esto. Solo usar para evaluaciones sísmicas. Ustedes van a hacer una corrección por eficiencia, por profundidad, fundamentalmente. Es igual a esto que está aquí. Porque las otras correcciones no las vamos a aplicar. Recordar que tenemos que evaluar el efecto efectivo, el esfuerzo efectivo acumulado a cada metro de profundidad. La planilla les va a dar a cada metro un valor de N de campo. Deben corregirlo y convertirlo en N 1.60. Tienen que hacer corrección por eficiencia, obtener N60, y después corrección por profundidad y corregir en caso granular N 1.60. Estos esfuerzos a cada profundidad van acumulados a los anteriores. Esto lo hago porque el semestre pasado fue un desastre. Aquí les pongo cómo calcular a cada metro la variación del esfuerzo vertical en caso de que no exista agua. Esfuerzos efectivos igual a esfuerzos totales. Cómo se van acumulando con la profundidad.
estrato resulta en este estrato resulta lo que venía anteriormente más esto que está aquí, y así sucesivamente. Hice una cuestión detallada para que ustedes pudiesen obtener los esfuerzos a cada metro de profundidad. Por supuesto, cómo varían según el peso unitario, que para cada estrato se asume igual. Entonces lo puse aquí para que lo observaran. Esto no lo pueden hacer si quieren, pero no hace falta que hagan esto. Es sencillamente para que entiendan cómo varía el esfuerzo. Aquí varía de aquí a aquí linealmente, después varía aquí, después varía aquí, después varía aquí, después varía aquí linealmente. Pero tenemos que calcularlo a cada metro porque tenemos, según el esfuerzo efectivo a cada profundidad, tenemos que corregir los valores de n, que no aparecen aquí porque no estamos calculando eso, pero para cada metro hay un valor de n en la planilla. En este caso, sencillamente tenemos esfuerzo total, tenemos presiones de poro, esfuerzo total y presiones de poro. La diferencia es esfuerzo efectivo, es lo que nos interesa. En caso de que exista agua por debajo de ese nivel de agua, esfuerzo total menos la presión de poro me da los esfuerzos efectivos versus profundidades. Metros, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Estos son espesores de estrato. Los espesores para indicar que el peso unitario del estrato aplica a cada espesor. Y que deben calcular en la hoja de cálculo. La hoja de cálculo hace esto. Esto no hace falta que usted lo haga. Es un acumulado cada metro. A cada metro se va acumulando la carga geostática que arraigó desde arriba. Esfuerzo total a cada metro. Por supuesto, aquí tienen la planilla que ustedes van a utilizar. Todo el material es granular, o sea que van a efectuar las correcciones por profundidad, que ven aquí las profundidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 25 metros. Y tienen los valores de n leídos o tomados de la prueba normal de penetración para cada profundidad. Van a hacer la corrección de esos valores según el tipo de martillo. El martillo utilizado fue tipo Dono, 45% de eficiencia. Tienen que convertir estos valores a 60% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo a 45% de eficiencia de un martillo tuve 20 o 21 golpes por pie, que te hacen un pie, o 30 centímetros, entonces este valor va a ser inferior si la eficiencia del martillo hubiese sido 60%. Entonces yo tengo que efectuar una corrección por eficiencia. Y después por profundidad. A cada profundidad tienen ustedes el peso unitario para toda esta parte. 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 El peso unitario para esto. Y van entonces a calcular el N1.60 corregido para esta planilla. Observen que hay un nivel freático aquí. A partir de aquí a aquí, los valores efectivos totales son iguales a los efectivos. Pero aquí el esfuerzo efectivo, que es el que utilizamos, va a ser igual a los esfuerzos totales que calculamos aquí, menos la variación de la presión de poro producida por este nivel de agua. Una variación de la presión de poros producida por ese nivel de agua. El trabajo para ser presentado el próximo martes, a más tardar, será tomar esta planilla, copiar esta data, añadir una columna donde pongan N60, este N convertido a 60% de eficiencia. Otra columna donde coloquen los esfuerzos totales.
Otra columna donde coloquen las presiones de poro a cada profundidad acumuladas. No es para este método solamente, no, es para toda la acumulación. Los esfuerzos se van acumulando con la profundidad. Eso totales, presiones de poro cuando tengan nivel freático y por supuesto esfuerzos efectivos. Recuerden que cuando no hay agua, esfuerzo total es igual a esfuerzo efectivo. Este es el trabajo para presentar ya como último trabajo del semestre. Ha sido un placer estar con ustedes en estas clases. Nos veremos el jueves en la clase de teoría y hasta aquí las clases de laboratorio de mecánica del suelo. Queda pendiente entonces, ya deben haber entregado el reporte de geofísica y quedará pendiente el reporte de prueba normal de penetración, que es esa planilla completada en una hoja de cálculo Excel. No lo hagan como lo hicieron el año pasado porque todos salieron mal. Un desastre aquello, con calificaciones de 0.5 la mayoría. Entonces espero que ustedes me hagan un buen trabajo con la información que les he suministrado. De acuerdo entonces con Jorge, Andreina, que tengan un feliz día. Siempre estoy a la orden para responder cualquier pregunta hasta el martes que viene, no más allá.